El médico le dijo que estaba bien, no bien para su edad, bien, sin el paréntesis, sin el considerando todo, bien, así, sin matices, con la misma palabra que usaría para un hombre de 40 años que se cuida. Celestino Abad tenía 74 años, vivía solo desde hacía 6, y sus análisis de sangre eran mejores que los de su hijo de 51, que vivía con su esposa, sus 3 hijos y un perro en una casa con demasiado ruido y pocas horas de sueño. El médico le preguntó qué estaba haciendo diferente. Celestino lo pensó un momento. Luego dijo, «Nada especial, solo lo que me da la gana». El médico lo miró sin entender del todo. Celestino tampoco lo entendió entonces. Tardó años más en entenderlo, y cuando lo entendió, era algo tan simple y tan incómodo al mismo tiempo, que comprendió perfectamente por qué nadie lo dice en voz alta. Esta historia no es solo la de Celestino, es la de algo que la ciencia lleva décadas encontrando en los datos, y que las familias llevan décadas ignorando porque la respuesta incomoda demasiado. Y si te quedas hasta el final, vas a entender exactamente por qué algunos adultos mayores que viven solos no solo no enferman más, sino que enferman menos. Y por qué esa verdad es una de las más difíciles de aceptar para todos los que los rodean. Celestino Abad nació en 1888 en un pueblo de Jalisco, México, hijo de un zapatero que reparaba más de lo que fabricaba, porque la gente del pueblo tenía más necesidad de arreglar que de comprar nuevo. Aprendió el oficio de su padre. Luego lo dejó cuando entendió que los zapatos de cuero bueno venían ya hechos del norte, y que el zapatero del pueblo pronto sería tan necesario como la nieve en verano. Cruzó a California en 1919. Trabajó en los campos del Valle Central, en las empacadoras de fruta, en los almacenes de madera cerca de Sacramento. Era un hombre metódico. No hablaba de más. Organizaba sus cosas con una precisión que sus compañeros de cuarto en los albergues de trabajadores encontraban o admirable o irritante, dependiendo del día. Conoció a Remedios en 1923. Se casaron ese mismo año. Tuvieron 4 hijos. Vivieron en el mismo barrio de Stockton durante más de 3 décadas, en una casa que Celestino fue mejorando de a poco, una pared aquí, un cuarto allá, con la paciencia de quien sabe que las cosas grandes se construyen en partes pequeñas. Era un matrimonio de los que funcionan, no de los que brillan, no de los que la gente señala como ejemplo de amor arrebatado, sino de los que duran, porque los 2 integrantes decidieron, sin decirlo nunca en voz alta, que durar era suficiente. Remedios murió en 1962. Un infarto. Rápido, dicen, que es como se consuela la gente cuando no queda otra. Celestino tenía 74 años. Sus hijos esperaban lo que siempre se espera en esos casos: el derrumbe, la soledad que aplasta, el viejo que se marchita después de que le falta la mitad. Lo habían visto en otros, lo habían visto en vecinos, en tíos, en conocidos. El hombre que pierde a su mujer y en 6 meses ya parece 10 años más viejo. Pero Celestino no se derrumbó. Sus hijos lo interpretaron como fortaleza, como estoicismo, como esa cosa que tienen los hombres viejos de no mostrar lo que sienten porque aprendieron que mostrar es debilidad. No era eso, o no era solo eso. Lo que pasó es algo más complicado y más honesto, y Celestino solo fue capaz de explicarlo mucho después, cuando ya tenía suficiente distancia para verlo sin culpa. Durante los primeros meses después de la muerte de Remedios, Celestino
vivió el duelo. Real, profundo, sin espectáculo, pero sin negarlo. Lloraba solo en la cocina a veces, con el café en la mano, mirando la silla donde ella se sentaba. Salía al porche de noche y se quedaba quieto escuchando los grillos, porque el silencio de la casa era demasiado definitivo, y el sonido de afuera era, al menos, algo vivo. Pero algo más estaba pasando al mismo tiempo, algo que él tardó en notar, porque al principio lo confundió con el desorden propio del duelo. Estaba durmiendo mejor, no diferente, mejor, con más profundidad, despertando más descansado, sin los sueños agitados que lo habían acompañado durante años, sin ese estado de alerta ligero que lo mantenía a medio despertar cada vez que Remedios se movía o tosía o necesitaba algo en la noche. Luego notó algo más. Estaba comiendo diferente, no necesariamente mejor en términos de nutrición, pero diferente en un sentido que importaba. Estaba comiendo cuando tenía hambre, no a las horas que correspondía, no lo que correspondía, cuando tenía hambre y lo que le apetecía. A veces eso era las 11 de la mañana, a veces era tarde en la noche, a veces era fruta y pan, a veces eran los frijoles de ayer recalentados con un huevo encima. Su cuerpo empezó a tener un ritmo que no era el ritmo de nadie más, era el suyo, y su cuerpo, resultó, sabía lo que necesitaba mejor de lo que él había creído. Pasaron los meses, luego los años. Sus hijos llamaban. Venían los domingos a veces. Le ofrecían mudarse con ellos. Él agradecía y declinaba con la misma cortesía firme de siempre. «Estoy bien aquí. Gracias». No lo entendían del todo. Les preocupaba. Les generaba una culpa específica, que es la culpa de quien sabe que el familiar está solo y no puede hacer nada, porque el familiar no quiere que haga nada. Pero Celestino no estaba solo en el sentido que ellos temían. Estaba solo en otro sentido, uno completamente diferente. Estaba solo como están solos los árboles, enraizado, quieto, sin necesitar que alguien más decida cuándo crecer y hacia dónde. Antes de que te cuente lo que Celestino fue descubriendo en esos años, necesito pausar aquí un momento. Si esta historia te está haciendo pensar, si estás escuchando y hay algo dentro de ti que reconoce algo de lo que estoy contando, entonces estás en el lugar correcto. Este es el tipo de contenido que traemos aquí. Si ya te suscribiste y le diste like a este video, gracias. De verdad. Estas historias no se escriben solas, ni se narran solas. Llevan tiempo, llevan cuidado, y tu apoyo es lo que hace posible seguir trayéndolas. Y si todavía no lo has hecho, hazlo ahora si sientes que esto te aporta algo. Ahora sí, sigamos con Celestino, porque lo que descubrió en esos años es lo que nadie está diciendo en voz alta. En 1967, 5 años después de quedarse solo, Celestino fue al médico por un chequeo de rutina que su hijo mayor había insistido en agendar. El médico era un hombre joven, de esos que hacen preguntas más allá de los síntomas, porque les interesa el paciente completo y no solo la queja. Le preguntó a Celestino cómo dormía. «Bien», dijo Celestino. «¿Cuántas horas?» «Las que necesita. 7, 8, a veces más si el cuerpo lo pide». «¿Come bien?» «Como lo que quiero cuando lo quiero». «¿Hace ejercicio?» «Camina. Todos los días. No porque deba. Porque le gusta la mañana temprano cuando todavía hay rocío y los pájaros son los únicos que hablan». «¿Tiene estrés?» Celestino pensó la pregunta. El médico esperó. «Antes sí»,
dijo finalmente. Ahora menos. ¿Qué cambió? Que ya no tengo que preocuparme por lo que les pasa a los demás todo el tiempo. El médico lo anotó, no como diagnóstico, como observación. Lo que ese médico joven estaba viendo en Celestino era algo que la investigación médica llevaría décadas más en articular con claridad, pero que ya estaba ahí, visible para quien quisiera verlo. Un hombre de 79 años, con los marcadores de inflamación de alguien 15 años menor, con la presión arterial estable, con el sueño profundo, con el sistema inmune funcionando con una eficiencia que no correspondía a su edad en el papel. ¿Por qué? No por genética excepcional. Sus hermanos, varios de los cuales vivían rodeados de familia, no mostraban lo mismo. No por dieta especial, comía con sencillez pero sin régimen. No por ejercicio intenso, caminaba. Eso era todo. La diferencia estaba en algo que es mucho más difícil de medir, pero que el cuerpo registra con una precisión implacable. El estrés crónico de baja intensidad había desaparecido de su vida. No el estrés grande, no el drama visible, el otro, el que no tiene nombre, el que vive en la tensión constante de compartir un espacio con otras personas que tienen sus propias necesidades, sus propios ritmos, sus propios estados de ánimo que flotan en el aire de la casa como clima. El que vive en estar siempre disponible para alguien, en ajustar tu sueño al sueño de otro, en comer a la hora que toca porque hay una mesa y hay una familia y hay una estructura que organiza el tiempo de todos aunque a ninguno le quede perfecta. Ese estrés silencioso, constante, invisible, tiene efectos en el cuerpo que se acumulan durante décadas. Eleva el cortisol, fragmenta el sueño, mantiene el sistema nervioso en un estado de alerta que nunca es crisis, pero nunca es tampoco descanso completo. Y cuando desaparece, el cuerpo lo nota. A veces tarda, pero lo nota. Celestino no lo sabía en términos científicos, pero su cuerpo lo sabía. Y lo fue expresando en análisis de sangre y en calidad de sueño y en una energía tranquila que tenía a los 80 años. Ahora bien, aquí está la parte incómoda, la parte que nadie dice en voz alta. Esto no significa que vivir acompañado enferme. No es tan simple y no sería honesto decirlo así. Hay personas que viven acompañadas y florecen. Hay personas que viven solas y se marchitan. El factor no es la soledad en sí misma. El factor es si la compañía que tienes descansa tu sistema nervioso o lo mantiene en tensión. Y esa pregunta específica, es la que muy poca gente se hace porque hacérsela implica admitir algo que duele. Implica admitir que a veces las personas que más amamos son también las que más nos cuestan al cuerpo. No porque sean malas, no porque el amor no sea real, sino porque el amor y el descanso no son siempre la misma cosa. Porque cuidar a alguien o ser cuidado de cierta manera o simplemente compartir un espacio con la carga emocional que eso implica, tiene un precio fisiológico que el cuerpo paga, aunque la mente no lo registre. Celestino lo fue entendiendo sin palabras académicas en los años que siguió viviendo solo. Notó que cuando sus hijos venían los domingos y él los amaba, los esperaba, disfrutaba verlos. Cuando se iban, la casa recuperaba algo. No la tristeza de la ausencia, al revés, algo que se asentaba. Como cuando el agua movida por el viento se calma y vuelve a ser clara. Notó que cuando pasaba un tiempo con su hijo mayor y la familia de su hijo mayor,
que era ruidosa y llena y amorosa, después de 2 días, su sueño se fragmentaba. No porque pasara nada malo, porque su cuerpo ya no estaba acostumbrado al ritmo de otros y volver a ajustarse le costaba. Notó que sus mejores días, los de más energía, los de más claridad, eran invariablemente los días en que el tiempo era completamente suyo, sin agenda de nadie más, sin necesidades de nadie más, flotando en el aire. Esto lo llenó de una culpa que tardó años en resolver, porque amaba a sus hijos, amaba a sus nietos, y descubrir que su cuerpo descansaba más sin ellos parecía una traición a ese amor, hasta que una tarde, sentado en su porche, con una taza de té que nadie le había preparado porque él mismo se lo preparó exactamente como lo quería, tuvo un pensamiento que lo acomodó todo. El amor no tiene que ser continuo para ser real. El río no deja de ser río, porque a veces pasa por zonas de sombra y a veces por zonas de sol. El agua es la misma. Lo que cambia es el terreno por el que pasa. Su amor por su familia era real. Su necesidad de silencio también era real. Y las dos cosas podían coexistir sin que una anulara a la otra. Este es el momento donde quiero preguntarte algo directamente, porque sé que hay personas escuchando esto que reconocen lo que estoy describiendo desde adentro, no desde afuera. Personas que viven con familia, con pareja, con hijos, y que sienten ese cansancio específico, que no es físico, sino algo más profundo. Y personas que viven solas y cargan con la culpa de admitir que así están mejor. ¿Cuál eres tú? Déjame un comentario. No tienes que dar detalles. Una palabra es suficiente. Y si esta historia le habla a alguien que conoces, compártela. A veces la verdad que más necesitamos escuchar llega desde la historia de alguien que vivió hace 60 años. Terminemos con Celestino. Celestino Abad vivió hasta los 93 años. Murió en 1981 en su casa de Stockton, en la misma cama donde había dormido durante décadas. Hasta el final, caminó solo, comió solo, durmió solo y tomó sus propias decisiones. Su hijo mayor, que estuvo con él en los últimos días, cuenta que la noche antes de morir, Celestino estaba lúcido. Hablaba, recordaba cosas con la precisión de quien no ha tenido la memoria embotada por el estrés de décadas. Le dijo a su hijo algo que el hijo no entendió del todo en ese momento, pero que nunca olvidó. Aprendí tarde que el cuerpo es sabio, más sabio que nosotros. El cuerpo sabe lo que necesita. El problema es que pasamos toda la vida sin escucharlo, porque estamos demasiado ocupados escuchando lo que necesitan los demás. Hizo una pausa larga. No digo que eso esté mal. Escuchar a los que amamos es parte de lo que somos, pero hay que encontrar el momento en que también te escuchas a ti, y no esperar a que todos los demás se hayan ido para hacerlo. Murió esa noche tranquilamente, como mueren los árboles que han crecido en tierra buena. Lo que Celestino descubrió, y lo que la ciencia ha ido confirmando con más palabras, pero con la misma sustancia, es esto. El cuerpo no distingue entre estrés grande y estrés pequeño. Solo distingue entre estrés y descanso. Y el estrés que más daño hace no es el de las crisis, es el de todos los días, el constante, el que viene de estar siempre en función de algo que no eres tú. No se trata de aislarse, no se trata de rechazar a quienes amamos, se trata de entender que el descanso del sistema nervioso es tan necesario como el descanso del cuerpo, y que ese descanso no siempre puede ocurrir en presencia de otros, aunque esos otros
sean las personas más importantes de nuestra vida. Los adultos mayores que viven solos y enferman menos no tienen un secreto médico, no tienen una dieta especial ni una genética extraordinaria. Tienen algo más simple y más difícil al mismo tiempo. Tienen el permiso que se dieron a sí mismos de escuchar lo que su cuerpo necesita sin tener que negociarlo con nadie. Ese permiso no es un lujo de la vejez. Debería ser un derecho de cualquier edad. Pregúntate hoy, no mañana, no cuando tengas más tiempo. Hoy. ¿Cuándo fue la última vez que tu sistema nervioso descansó de verdad? ¿Cuándo fue la última vez que el tiempo era completamente tuyo, sin la presión silenciosa de las necesidades de alguien más flotando en el aire? Si la respuesta tarda en llegar, ya tienes una parte importante de la respuesta que buscabas. El cuerpo lleva la cuenta, aunque tú no la lleves. Y tarde o temprano te la presenta. Que la tuya llegue mientras todavía hay tiempo de cambiar algo, como dijo alguien muy sabio una vez, y no en ningún libro, sino en un porche de Stockton, con una taza de té entre manos torcidas. El único ritmo que no te va a enfermar es el tuyo. Todo lo demás es negociación. Y la negociación, por más amorosa que sea, siempre cuesta algo.